de alguna forma despertándonos a imágenes más horribles de esta pesadilla que empezó el sábado. Los números fríos son de por sí bastante espeluznantes. El número oficial de muertos es de 1.200, con arriba de 2.500 heridos, muchos de ellos en situación de gravedad, luchando por su vida. Ayer empezó el ejército israelí a abrir algunos de los lugares de esta masacre, porque realmente fue una masacre, Sí, a claro. la prensa local e internacional, y las historias son cada vez más terribles. Se habla de bebés asesinados en sus cunas, Sí. cuerpos que inundan de olor los lugares donde había hasta el sábado comunidades, vidas de gente civil, en su enorme mayoría, familias que están todavía intentando averiguar el paradero de sus familiares, no saben si están muertos, si están hospitalizados, seguro no están, porque esas listas ya están, no saben si están secuestrados, en qué condiciones están. Independientemente de lo que uno puede opinar sobre el conflicto palestino-israelí, yo personalmente, y esto cualquier persona si me googlea puede también, Sí, sí. no se falta confiar en mí, soy muy crítico del gobierno israelí, un país en el que viví. No hay forma de justificar esto que pasó. ¿Qué le criticás a Netanyahu? Personalmente, y en esto también podemos encontrar ecos en la prensa israelí que se está cuestionando cómo se llegó a esta situación inimaginable. Tenemos que tener en cuenta que Hamás no representa la totalidad de los palestinos. Qué bueno escuchar a alguien equilibrado. Escucharte a vos. Intento. Porque no tiene nada que ver el pueblo palestino con una escisión chiquitita de un grupo de terroristas. No tiene nada que ver el pueblo palestino con esto. Estos son lúmpenes. Nadie jamás nunca ganó elecciones para gobernar la Franja de Gaza. Correcto. Lo único que ganaron fueron las elecciones legislativas palestinas del año 2006. Nunca nadie los votó para presidir la Franja de Gaza, y de hecho no sabemos hasta qué punto son representativos de los palestinos, pero sí sabemos que son una dictadura opresiva contra su propio pueblo. Correcto. Lo que puedo criticar a Netanyahu, y en esto quiero aclarar, digamos, el principal responsable de esta masacre sin duda es el Hamás, pero creo que hay responsabilidades secundarias, muy secundarias. Y lo que creo que podría haber evitado esta masacre es un proceso de paz en los últimos 10 años. Correcto. No con Hamás, con quien no se puede hablar, pero sí con Fatah, la otra facción política importante dentro del pueblo palestino, que oficialmente reconoce el Estado de Israel y con quienes la verdad no se le han ofrecido grandes concesiones. Cuando no se abre el diálogo ni se ofrecen incentivos para los sectores moderados, es cuando ganan los sectores radicales. Correcto. Y es esto un poco la triste consecuencia que estamos viendo hoy. Es correcto, y eso aplica a toda la política internacional en general, a este país, Argentina, también, lo que estás muy bien diciendo vos. Está muy bueno que hagas la distinción entre el pueblo palestino y Hamás. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y aclaro también sobre esto, los musulmanes y Hamás, porque hubo muchas organizaciones y dirigentes y países del mundo islámico que salieron a condenar lo que pasó. ¿Para vos en los medios habla gente capacitada sobre este tema? No siempre, lamentablemente. Lamentablemente, exacto. Se plantea un Boca River bastante patético. ¿Alguna visión de la gente de izquierda o personas que no se solidarizaron explícitamente con el pueblo de Israel? Lamentable, realmente lamentable. Mirá, yo te voy a ser sincero, yo soy una persona de izquierda. Esto que vimos en el debate presidencial con William Bregman no es izquierda. La izquierda es por definición antirracista, o tiene que serlo. Exacto. Cuando nosotros discriminamos y no podemos extender un ápice de humanidad a un grupo de población que la está pasando mal, simplemente por la ciudadanía que tienen, eso es racismo. Correcto. Lamentablemente me parece que la izquierda tiene, parte de la izquierda de este país, sobre todo la izquierda trotskista, tiene un esquema teórico demasiado instalado que les impide ver la realidad. Están obligados a meter la realidad dentro de esos esquemas teóricos y entienden el conflicto palestino-israelí como si fuera un conflicto entre imperialismo y antiimperialismo. Y no es tan sencillo. La verdad que en el caso palestino-israelí no es tan sencillo. Los invito a leer. No es lo mismo un puesto de avanzada británico en África que un movimiento nacional como fue el sionismo, que no existía para extraer recursos naturales para Metrópolis, sin meterme en debates teóricos sobre historia. Exacto. No es lo mismo, esto es un conflicto nacional. Y aunque lo fuera, la verdad es que nada impide
solidarizarse con gente que no tiene nada que ver, gente que nació ahí, muchos de ellos de izquierda, por cierto, sí, claro. dentro del mapa político israelí. Los habitantes de los kibutzim del sur, en su mayoría votan a la izquierda y en su mayoría se definen como pacifistas. Lamentablemente no se pudo ver este rastro de humanidad. Correcto. ¿El kibutz judío o israelí es lo mismo que un ashram hindú? Quiero decir, ¿son comunidades que se autosustentan en todo? Porque, ¿sabes qué? Estamos en La Rioja, para todo el noroeste argentino, nos están escuchando en el mundo también, es el medio más importante que tiene La Rioja. Está bueno que nos digas qué es un kibutz, donde atacaron los terroristas de Hamas. Yo tengo noción que es un kibutz, pero me gustaría que vos digas qué es un kibutz. Seguro. Hace aproximadamente 100 años surge el kibutz como una forma de asentamiento específica que respondía a dos objetivos, o a dos grandes ideologías que se fusionaron. Una es el sionismo, ¿sí? Los kibutzim apuntaron a forjar las bases de una economía que pudiera ayudar a la creación de un Estado judío. El Estado de Israel se funda en 1948, pero muchas décadas antes ya empezaron a migrar judíos de distintas partes del mundo para ayudar a construir ese Estado, ¿sí? Algunos por elección ideológica, otros porque no les quedaba otra. Sí, se escapaban de la guerra. Exactamente, y las persecuciones. Correcto. Pero también, sobre todo a partir de 1905, muchos de esos judíos que llegaban a la tierra de Israel o a Palestina tenían ideas muy fuertes socialistas. ¿Sí? Muchos venían de Europa Oriental, antes de la Revolución Rusa, hubo una revolución fallida en 1905, y fusionaron estas ideas y formaron una forma de comunidad agrícola en su principio, correcto, donde no existía la propiedad privada, en un principio. Bien. La idea era una experiencia comunal que ayudara a trabajar la tierra y formar las bases de esta economía, y al mismo tiempo sirviera como las bases de una nueva sociedad más igualitaria, más justa. Los kibutzim eran muy feministas, los kibutzim eran muy de la experiencia compartida, toda la gente comía en los comedores. Después, con el tiempo, esto cambió, Israel se volvió en una sociedad capitalista y los kibutzim quedaron algunos como una especie de barrio privado con mayor vida compartida. Así la gente se junta para las celebraciones, algunos mantienen el comedor, pero bueno, en sus orígenes eran como semillas de espacios socialistas dentro de lo que era Israel. Correcto, pero era un lugar de encuentro donde se vivía comunitariamente. Si, no sé, cosechaban tal cosa, se repartía entre la gente, por llamarlo de una manera sencilla. Eso era un kibutz, ¿no es cierto? Sí, lo diferenciaríamos con los ashrams. Los kibutzim en general eran más laicos, o sea, una visión más cultural del judaísmo, aunque existe una minoría de kibutzim religiosos, y bueno, tenían esta cosa de un proyecto nacional y económico. O sea, la mayoría de la gente que vivía en los kibutzim trabajaba la tierra dentro del propio kibutz. Hoy incluso hay fábricas en algunos kibutzim se ocupan del turismo, ahora está más diversificado el tema. Son comunidades organizadas que viven de lo que producen, ¿podemos decir eso? Exactamente, y que tienen también cargos selectivos, democracia directa. Correcto, perfecto, para que entendamos, porque viste, escuchamos la palabra kibutz y está bueno en un medio de comunicación poder decirlo. ¿Qué pensás? ¿Tenés familiares allá? Sí. ¿Y cómo están? Bien, considerando las circunstancias, están obviamente preocupados. Tengo una prima en el ejército, en un lugar no combatiente, pero están preocupados. Tengo un conocido, está dentro de los 7 argentinos asesinados. Tengo 2... Esta zona del sudoeste de Israel, de los kibutzim, tienen muchos latinoamericanos, sobre todo argentinos. ¿Por qué? Y acá hubo distintos movimientos, todavía hay distintos movimientos juveniles sionistas muy activos en los 70 y 80, que llevaron a muchos jóvenes políticamente activos a vivir el kibutz y probablemente les salvaron la vida, ¿sí? Considerando lo que pasó en la historia argentina. Correcto. Entonces, en esos años, mucha gente con ideas de izquierda, bueno, en vez de la lucha acá, decidió ir a pelearla allá por una sociedad más igualitaria en Israel. ¿A cuánto está Gaza de Tel Aviv? Es decir, un terrorista de Hamas tira un misil. ¿A cuánto está la capital de Israel de Gaza? En kilómetros. Gaza de Tel Aviv está a unos 60 kilómetros. Estamos hablando de extensiones de territorio muy, muy, muy pequeñas. Todo Israel es más chico que la provincia de Tucumán. La franja de Gaza es unos 45, 50 kilómetros cuadrados, para que tengan una idea. Estamos hablando de extensiones de territorio muy pequeños, y estos kibutzim están
Por ejemplo, en el Kibutz Kfar Aza, donde hubo una masacre espantosa, están a 2 kilómetros de la Franja de Gaza. Está bien, o sea que están a tiro de misil, a tiro de cualquier horror, para un lado y para otro. Exactamente, yo vivía en el Kibutz Jolit, donde el encargado de seguridad fue asesinado y un par de personas más, al menos 3 argentinos del Kibutz Jolit fueron asesinados, y nosotros veíamos la Franja de Gaza desde el Kibutz, ni hablar, se escucha cuando hay un operativo militar y se ven las columnas de humo. Kevin, ¿dónde debería terminar esto? Y según tu opinión, ¿qué se haría con la Franja de Gaza? ¿Se le cederían las tierras a Palestina para que, no sé, cuál es la solución pacífica si la hubiere? Mirá, está lo que creo que debería pasar y lo que creo que va a pasar. Bien. Lo que debería pasar sería un proceso de negociaciones inmediato, en primer lugar apuntado a rescatar a los aproximadamente 150 rehenes que hay en la Franja de Gaza, y después a atender a la situación humanitaria de la Franja de Gaza, que hoy está cortada de todo suministro de electricidad, alimentos, agua y combustible, y después a resolver la situación política. ¿Cómo? Y que es inhumano, obviamente, inhumano de un lado. Y que es absolutamente inhumano, las condiciones de vida de los gazatíes son espantosas, y lamentablemente creo que van a empeorar en las próximas semanas. Lo que creo que va a pasar es que por ahora Israel no quiere escuchar ningún tipo de negociación. Por ahora Israel va a atacar. Los distintos miembros del gabinete ya hablaron de una guerra muy distinta a la que vimos en las últimas décadas, de mayor envergadura. Se habla abiertamente en los medios de la posibilidad de aplanar la Franja de Gaza. Lo están haciendo. Sí, ya empezó, pero no vimos lo peor. Hay que recordar que, por más catastrófica que haya sido la escena de los últimos días, los castigos colectivos son violaciones a los derechos humanos. Exacto. Y son violaciones al derecho internacional de la guerra. Pero esto es un conflicto irregular y hay muchas irregularidades. Lo que creo que va a pasar es que vamos a tener días, semanas de guerra, y eventualmente la lista de muertos va a ser muy alta, especialmente del lado palestino, y recién ahí va a comenzar un proceso de negociación entre ambas partes, probablemente con mediación de algún actor local como Egipto. Como Egipto. Irán ya se está pintando la cara también. Irán, sí, Irán es uno de los grandes beneficiados de esta situación. Exacto. Consiguen aislar a Israel de un proceso de paz regional. Estábamos a punto de escuchar la paz con Arabia Saudita. Consiguen, porque ahora la simpatía está con Israel, pero estoy seguro que en algunas semanas esta opinión pública es muy maleable. Y los actores cercanos de Irán también salen ganando. Vamos a tener que ver qué pasa con Hezbollah, que es el principal brazo iraní en el mundo árabe, a ver si se van a sumar. Todo indica que se está recalentando mucho la frontera norte. Entonces, vamos a tener que ver. Una guerra sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Exacto. Kevin, fue un placer escucharte, lo meridiano que sos para explicar y con la claridad no fanática que has explicado el conflicto en el Medio Oriente. Un placer escucharte. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, cualquier cosa estoy a disposición. Gracias. Hemos hablado con Kevin Ari Levin, sociólogo, analista del Medio Oriente, hablando de las dos partes, tanto de Palestina como lo que está pasando en Israel. Difícil encontrar una persona tan clara. Hay que andar en la historia. Exacto. Hay que andar.